Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en la carta a los Romanos, el capítulo número 15. Ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta epístola. La palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 22, nos dice: este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, por favor. Este día hemos iniciado la lectura en el versículo 22, donde Pablo escribe: este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. ¿Qué era lo que había impedido a Pablo ir a visitar a los hermanos en Roma? Es lo que él ha estado explicando en los versículos anteriores. Y es que él tenía un lema que era el que establecía la norma de todo su trabajo misionero, y ese lema era que él no iba a predicar el evangelio en lugares donde el mensaje ya hubiera sido escuchado. Y por eso él citaba el pasaje de Isaías que vimos en la última oportunidad, y que se convertía como en el versículo clave del ministerio de Pablo, porque en esas palabras Isaías hablaba que aquellos que nunca habían visto eran los que tenían que ver, y los que nunca habían escuchado eran los que tenían que escuchar. Pero como también Pablo ya lo explicó, que en el área donde él ha trabajado en todos estos años, ya todo lo había llenado con el evangelio, y ya no teniendo
en esa área algún lugar específico donde se dijera: aquí el evangelio nunca ha sido escuchado, entonces él ahora ya podía ir a Roma, que también tenían iglesia, y por eso es que él está escribiendo esta carta. Pero Pablo ve la visita a Roma como parte de una misión aún mayor, que es lo que él va a explicar en estos versículos, y que es poder llegar hasta España, donde es su verdadero destino. Y entonces Roma sería como una parada que él va a hacer en su ruta hacia España. Por eso es que en el versículo 23 él dice: ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de ir a visitarlos cuando vaya rumbo a España. Este deseo de Pablo visitar los romanos es algo que él manifestó desde el capítulo 1 de esta carta. Lo que ocurre es que ya hace buen rato que pasamos por el capítulo 1, y a lo mejor usted no lo recuerda, pero con una lectura que le dé al capítulo 1, usted verá cómo Pablo en dos oportunidades menciona que él tiene deseos de ir a Roma. Entonces, si tanto era el deseo que tenía de ir a Roma, ¿por qué no lo había hecho? Entonces dice él: es porque mi lema es predicar donde nunca haya sido anunciado el evangelio. A ustedes ya se lo anunciaron, pero aquí faltaban todavía regiones donde el evangelio fuera anunciado, pero ahora ya lo había hecho. Y por eso es que dice en ese versículo: ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones. Entonces, habiendo cumplido con eso, hoy tiene en miras un nuevo objetivo, un nuevo destino, y dice: tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Esta, hermanos, es la única vez, bueno, en toda la Biblia, que se hace mención de España. Bueno, podríamos decir en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no aparece la palabra España, pero en el libro de Jonás, cuando dice que él huyó para ir a Tarsis, entonces se cree con bastante confianza que Tarsis pues estaba en España, pero se le menciona bajo ese nombre como España. Este sería pues el único lugar de la Biblia donde se menciona. Al hablar de España, Pablo está hablando de lo que sería el extremo, el otro extremo del Imperio Romano, que sería hacia el occidente, porque él ahorita se encuentra en la región que hoy nosotros modernamente conocemos como Turquía, y Grecia. Ahí es donde él se ha estado moviendo, digamos, la parte más oriental de Europa, donde ha estado en los últimos años. Pero recordemos que él ha predicado antes en Chipre, estuvo en Antioquía, que es ya el Medio Oriente. Entonces ahí él está en un extremo, que es el extremo este del Imperio Romano, pero España estaba al otro extremo, que era la parte occidental. Realmente en el Medio Oriente, que es donde Pablo se había criado, educado, y donde había vivido buena parte de su vida, en esa época no se sabía mucho de España. Lo que la gente sabía es que España era el lugar de donde los romanos extraían metales, sobre todo para fabricar sus armas, pero era considerado así como un país remoto y verdaderamente estaba lejos. Pero no había mucha información acerca de él, y era un territorio que por momentos estaba bajo el control romano, por otros momentos no. En ese momento sí lo estaba. Entonces no había mucha información, pero
Pablo pues suponía que en esta región de España había campo para poder llevar el mensaje del Evangelio, y también, hermanos, porque eso respondía a la estrategia misionera que Pablo había estado llevando a cabo a partir de lo que nosotros llamamos como su segundo viaje misionero. Y es que él se enfocó en las grandes ciudades para colocar ahí el Evangelio. Y luego, por la influencia natural que las ciudades tienen en las regiones que le rodean, el Evangelio habría de extenderse a los alrededores. Algo de eso estuvimos explicando en la última oportunidad. Entonces, él lo que hoy está visualizando es la conquista del imperio, es decir, que el cristianismo pueda entrar al imperio. Entonces, él ve tres grandes centros. Uno de ellos es Jerusalén, que es a donde se dirige en este momento. Luego piensa ir a Roma, que estaba en el centro y que era pues la capital del imperio, el asiento del poder, y España, que era el otro extremo del otro lado. Entonces, era como colocar en los tres puntos cardinales del imperio el mensaje para que ahí pudiera, por el mismo principio que él ha experimentado, el Evangelio correr hacia las regiones alrededor y extenderse, y que todo el imperio llegara a cristianizarse. Eso fue lo que ocurrió, pero no en vida de Pablo, porque él no viviría para verlo, pero eso esencialmente es lo que en los años que habrían de seguir después de la muerte de Pablo habría de ocurrir. Releemos el 24, que dice: tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Ahí les está diciendo bien claro cuál es el plan que él tiene. El plan es ir a predicar a España, pero ya que va camino en esa dirección, pasar antes por Roma. Y dice que el objeto de ir a Roma, se lo dice bien claro, bien honestamente, es que lo ayuden para poder ir a hacer la tarea que quiere hacer a España. Por eso dice que me ayuden a continuar el viaje. Pero ¿qué quería decir Pablo con eso? Ayúdenme. Lo que él estaba pidiendo era que le financiaran el viaje y la misión que él habría de hacer en España. Cuando Pablo inició su ministerio, su primer viaje, él partió de la iglesia de Antioquía. Fueron los hermanos de Antioquía los que sostuvieron a Pablo durante ese periodo. Luego, a partir de su segundo viaje misionero, es cuando también comienza lo que se llama la misión autónoma o independiente de Pablo, porque él rompe con Antioquía y se queda solo. Pero ahí en Filipos es donde aquella mujer llamada Lidia es la primera creyente de Filipos y de Europa. Entonces, esta era una mujer que tenía solvencia económica y le pide a Pablo y a sus acompañantes que se queden en su casa. Entonces, ella es la que se convierte en la patrocinadora de esta nueva misión de Pablo, donde él había salido sin ningún apoyo porque hoy ya no tenía iglesia de la cual depender. Pero ahí es donde nace la iglesia de Filipos, y la iglesia de Filipos hace la tradición de ser quienes van a sostener a Pablo por el resto de su ministerio. Y a eso es a lo que Pablo se refiere, por ejemplo, en cartas como las que él envía a los corintios, donde les dice que él jamás va a recibir una ofrenda de parte de ellos, por el problema de que era una iglesia muy conflictiva. Entonces les decía: yo prefiero despojar a otras iglesias para poderles servir a ustedes. Entonces, cuando él decía eso, despojar a otras iglesias, se estaba refiriendo a la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipos,
que era lo que lo sostenían a él para que él pudiera atender a los corintios y a otras ciudades a donde él iba a predicar. Pero hoy va hasta Roma. Entonces ir hasta Roma, y aún peor hasta España, era todavía mucho más lejos, y eso hacía mucho más complicado que los hermanos filipenses pudieran hacerle llegar su ayuda. Aún estando en los alrededores de Filipos, no era fácil a veces para los filipenses hacerle llegar a Pablo el compromiso que ellos tenían de sostenerlo. De eso trata la carta a los filipenses que nosotros hoy tenemos ahí en la Biblia, en la cual Pablo les agradece que finalmente él ha recibido la ofrenda que los filipenses le envían. Es una carta de gratitud. Y les dice que ellos siempre habían tenido la disposición de apoyarlo, de sostenerlo, pero les dice, les había faltado oportunidad. Es decir, que se habían dado situaciones en las que no había sido posible hacerle llegar a Pablo lo que los filipenses acostumbraban para su sostenimiento. Y por eso es que ahí en Filipenses Pablo habla de que yo he aprendido de todo, dice. He aprendido a tener escasez y a tener abundancia. Por todo estoy enseñado, decía. Esos momentos en los cuales los filipenses no podían hacerle llegar su ayuda, entonces para Pablo eran momentos de escasez. Simplemente él no tenía. Y momentos como ese, cuando había llegado un emisario de los filipenses y le había llevado, mira Pablo, esto es lo que no te hemos podido dar por meses, pero aquí finalmente está. Tenía abundancia. Pero él decía que las dos cosas estaban bien. Y él decía, no es que yo ande buscando que ustedes todo el tiempo me estén dando, pero lo que sí busco es que ustedes tengan la oportunidad de dar para que así Dios los pueda bendecir. Entonces, si estando en la región se daban dificultades para que los filipenses le dieran a Pablo su ayuda, cuanto más cuando estuviera en Roma, y peor cuando ya estuviera en España. Es que literalmente había que atravesar casi todo el imperio romano para hacerle llegar esa ayuda a Pablo. Iba a ser ya una cosa imposible, muy dificultosa. Entonces por eso él les dice, yo hermanos quiero pasar y quiero que me ayuden. Pero mire la franqueza con la cual Pablo está hablando con ellos. Principalmente si tenemos en cuenta que Pablo nunca había estado en Roma, que él no conocía a los hermanos de Roma, y quizás peor aún, que los hermanos de Roma no lo conocían a él. Es que si uno conoce a una persona, aún así, ¿verdad, hermanos? Uno no anda pidiendo, o sea, es una cuestión que solo en extrema necesidad uno lo haría. Pero pedirle a alguien que usted nunca ha visto. Y por su parte, los romanos, hoy Pablo les está diciendo, ya voy a llegar y quiero que ustedes me ayuden para ir a España. Y hermano, eso de ir a España no era, hermanos, como nosotros dijeron, vaya pues mire, aquí hay $5 para que tome el bus. O sea, porque no hay lugar del país, ¿verdad?, donde usted necesite $5 para pagar un autobús, a menos que sea, creo que no hay, ¿verdad? Ni siquiera los buses que van hasta la Unión cobran esa cantidad, aunque sea especial y todo eso que dicen. Pero en esa época no era así. O sea, hoy uno podría decir, mire, si de aquí es de Roma a España, bueno, hoy en día, ¿verdad?, es tomar un avión que
en menos de una hora ya está en España, ¿no? Y dentro de Europa los precios son mucho más bajos. Pero en esa época, ¿qué avión, verdad? ¿O qué tren? ¿O qué autobús? ¿O qué carretera? Para llegar de Roma a España era, hermanos, podían ser semanas de camino. Y en esas semanas de camino, ¿cuántas veces las personas comían? Algunas veces tenían que pagar para dormir en algún lugar. Habían mesones, habían lugares donde, posadas donde la gente se podía quedar, pero todo era pagado. Y si eran varias noches y había que ir comiendo 3 veces al día, por semanas. Entonces, imaginen ustedes los costos que podía tener un viaje así de Roma a España, solo para llegar. Y ahora, estando en España, como era una tarea misionera, tenían que darle el sostenimiento a Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo habla con esa gran franqueza que dice a gente que nunca ha visto, que no tiene el gusto de conocer todavía? Pero ya voy a llegar para que ustedes me paguen mi misión a España. O sea, ¿por qué tiene esa franqueza que parecería cara dura de parte de Pablo? Pero no es eso. Lo que ocurre es de que Pablo sabe que ellos son cristianos y sabe que están conectados con la idea que hay que llevar el evangelio, y por lo tanto él no tiene que estarles explicando ni tiene que estar convenciéndolos de que, mire, apoye la obra de Dios. Es que él lo daba por hecho de que ellos entendían que era la obra de Dios y que el evangelio tenía que ser llevado, como el Señor Jesús lo había dicho, hasta lo último de la tierra. España era lo último del Imperio Romano. Entonces él sabía que ellos no iban a estar cuestionando, y por eso es que ni siquiera les pide, sino que de una vez les está diciendo: ya voy a llegar y ahí me ayudan. Está dando por sentado que lo van a hacer. Los romanos no dijeron: ve y saber quién es. La vez anterior dijimos que ellos no conocían a Pablo, pero sí habían oído hablar de él. Pablo era un hombre de peso dentro de la iglesia que estaba en expansión. No se sabe quién llevó el evangelio a Roma, quién fundó esa iglesia, pero de alguna manera los que llevaron el mensaje tenían conocimiento de la persona de Pablo y el papel que él desempeñaba y algunas cosas que él enseñaba. Tal vez no con la claridad con que Pablo se los está exponiendo en esta carta. Entonces, ellos, los romanos, no tuvieron oportunidad de responder, pero si hubieran podido responder, ellos dirían: claro, hermano, venga, y claro que lo vamos a hacer, vamos a apoyarlo. Por eso es que Pablo habla con ese tipo de confianza. Quiera Dios que todos nosotros también, hermanos, estemos en esa sintonía de saber que la obra de Dios depende de nosotros. Si no somos nosotros quienes la apoyamos, y entonces, ¿quién lo va a hacer? Versículo 25 dice: por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. Él les está hablando de sus planes. Estos planes, digamos, tienen dos momentos. Un momento es por donde él ha comenzado, que les dice que los va a visitar en su camino a España. Pero antes de eso hay otro momento, otro plan que él tiene, y es que él va camino a Jerusalén. Y note que él utiliza el verbo voy en presente. Por ahora dice: voy a Jerusalén. No dice iré, sino que voy. Entonces, al decir voy, es que ya voy en camino. Si yo le digo mañana iré a San Vicente, es mañana. Pero si yo le digo voy a San Vicente, es que ya voy en camino. Entonces significa que inmediatamente Pablo terminó esta carta
y la envió hacia Roma, salió hacia Jerusalén. Es decir, él escribió esta carta ya en el momento que iba camino. Bueno, hay algunos que aún creen que Pablo ya iba en el camino hacia Jerusalén cuando terminó de elaborarla. Ahora, ¿por qué razón va a Jerusalén? Dice que va para llevar ayuda a los hermanos. Versículo 26. Ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. De esta colecta es que Pablo habla en sus cartas, principalmente en sus cartas a los corintios. Los pasajes más extensos están en segunda de Corintios, pero también hace mención de ella en primera de Corintios. Entonces, Pablo había considerado que allá en Jerusalén y en la iglesia habían hermanos que eran muy pobres, que estaban viviendo situaciones de mucha limitación económica. Entonces él piensa que las iglesias, sobre todo las que eran más pudientes, podían recoger una ofrenda para enviarla y ayudar a los hermanos de Jerusalén. Inicialmente Pablo comenzó con la región de Acaya. Acaya era la provincia donde se encontraba, por ejemplo, Corinto. Corinto era una ciudad rica y consecuentemente los hermanos que se congregaban en la iglesia de Corinto eran personas que tenían un nivel económico bastante bueno. Pablo los vio a ellos como los indicados para que pudieran ayudar, como él lo dice y se lo explica a esos mismos corintios. Les dice que la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos, porque pudiera ser que el día de mañana ellos sean los que tengan que ayudarles a ustedes. Y de esta manera dice, vamos a cumplir con la escritura que dice que el que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le faltó. Entonces Pablo ese versículo no lo ve como algo automático que va a ocurrir. Va a ocurrir porque la iglesia, porque el que tiene más le iba a dar al que tenía escasez. Y así es como esa palabra se iba a cumplir. Cuando él presenta la idea a la iglesia, a la región de Acaya, las iglesias responden positivamente. Se duermen un poco porque ahí en las cartas de Corintios Pablo dice, miren, háganlo así como se comprometieron a hacerlo, como que lo dijeron pero no lo estaban haciendo. No vaya a ser, dije, que cuando yo mande a recoger lo que han recogido, no vayan a tener nada y yo quede avergonzado delante de los hermanos. Pero al lado de Acaya estaba la región de Macedonia. El problema con Macedonia era de que, o sea, no problema, ¿verdad? Pero ahí la situación era que los hermanos eran muy pobres. Tal era su pobreza que Pablo ni les dijo, no les mencionó lo de la ofrenda que él estaba recogiendo. Pero de alguna forma se enteraron. Entonces cuando se enteraron, ellos le dijeron, mira Pablo, nosotros queremos participar, queremos también ser parte, queremos dar esa ofrenda para los pobres. Y Pablo se quedó sorprendido. Y le dijo, ¿qué? ¿Ustedes quieren ayudar a los pobres de Jerusalén? Sí, le dijeron ellos. Y Pablo sabía que los pobres de Macedonia eran más pobres que los pobres a los que se quería ayudar. Pero como se lo rogaron, así dice Pablo, me rogaron. Entonces Pablo accedió. La sorpresa de Pablo es que cuando él accede a que las iglesias de Macedonia ayudaran, resultan dando abundantemente. Y por eso dice en sus cartas a los corintios que ellos de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Y los pone como ejemplo. Ven
a los macedonios que de su profunda pobreza, esas son las palabras que Pablo utilizó, profunda pobreza. Quizás hoy, hermanos, eso sería el equivalente a lo que se llama pobreza extrema, ¿no? Dieron en abundancia. Entonces, ustedes, corintios, que son los que más favorecidos están, como que no van a dar. Por eso es que Pablo aquí está mencionando que Macedonia y Acaya tuvieron ese buen propósito de hacerlo. Pablo no menciona que de él fue la iniciativa, y tampoco menciona la región de Galacia, que en Primera de Corintios él menciona que también estaban participando de la ofrenda. Entonces, eran varias iglesias que habían recogido dinero por un tiempo. En Primera de Corintios, Pablo les dice que él va a enviar hermanos para que recojan la ofrenda y para que la lleven a Jerusalén. Pero ya en Segunda de Corintios, él dice que él va a ir con esos hermanos y que cada iglesia puede nombrar un representante que vaya como testigo que todo lo que se va a recoger efectivamente se va a entregar allá en Jerusalén. De esa ofrenda es que Pablo está hablando. Versículo 27: lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Entonces dice Pablo, ellos han reunido esta ofrenda y lo han hecho de buena voluntad. Pero la verdad, dice Pablo, es que ellos están obligados a hacerlo. ¿Por qué estaban obligados a ayudar a los pobres de Jerusalén? Ahí Pablo lo está explicando, porque ellos, dice, recibieron de la iglesia de Jerusalén las bendiciones espirituales. En realidad, en el griego, lo que Pablo escribió es: ellos recibieron de Jerusalén los espirituales. Así dice, los espirituales. Por lo tanto, dice, ellos deben servirles con los materiales. Así, esas son las palabras que Pablo escribió. Que ellos recibieron los espirituales, por lo tanto tenían que contribuir con los materiales. Pero claro, eso en español no tiene sentido. Por eso es que, por ejemplo, Casiodoro de Reina le añadió la palabra bienes, porque si ellos recibieron los bienes espirituales, ellos deben ayudarlos con sus bienes materiales. Y en el caso de la NBI, que es la que yo estoy usando, es la palabra bendiciones. Si ellos recibieron las bendiciones espirituales, ellos deben darle las bendiciones materiales. Hermanos, era el modo de trabajo de Pablo, era en cuanto a las finanzas, esa era su lógica, que él expone también en sus cartas a los Corintios, precisamente cuando está hablando del tema de la ofrenda. Perdón, es en 1 Corintios 9, ahí no está hablando del tema de las ofrendas, sino que está hablando del tema del sostenimiento de los ministros, que los que anuncian el evangelio tienen que vivir del evangelio, dice Pablo. Y lo justifica diciendo, porque si ellos, refiriéndose a los ministros, siembran en nosotros lo espiritual, cuanto más no pueden cosechar ellos lo material. Entonces Pablo lo ve así, como un intercambio, que recibimos de los ministros la bendición espiritual, entonces yo debo darles la bendición material. Esa es la lógica de Pablo. Tú recibes lo espiritual, debes dar lo material. Lo mismo está haciendo ahí. Ellos lo hacen de buena voluntad, pero si no lo hicieran de buena voluntad, tendrían la obligación de hacerlo. Porque ellos recibieron lo espiritual de Jerusalén, porque ahí nació el evangelio, ¿no? De ahí partió todo. Entonces, ellos deben ahora dar lo material a los que los bendijeron espiritualmente. Lo que ocurre, hermanos, es que como nosotros estamos acostumbrados
a la cultura de que todo lo queremos gratis. Pero usted sabe que nada funciona de esa forma, ¿no? Por eso es que si usted va, por ejemplo, donde un médico, él le va a cobrar. Y usted le puede decir, pero mire, es que estoy enfermo, yo no sé qué tengo, y usted sí sabe, usted me puede ayudar. No sea bárbaro, hombre, atiéndame. Entonces, sí le va a decir, pero es tanto de consulta. Pero nosotros lo hacemos. Igual pagamos, por ejemplo, a un colegio para que eduque a nuestros hijos. Hacemos varias cosas, ¿verdad? Porque entendemos que así funciona el mundo. Pero si uno se pone a valorar, hermanos, todo lo que uno recibe dentro de la obra de Dios, ¿cuánto le debemos a Dios? ¿Cuánto, hermanos, vale? O sea, nunca lo pensamos así, ¿verdad? Pero si uno tuviera que valorar monetariamente, que es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Pero si uno lo hiciera, ¿cuánto vale, por ejemplo, el gozo que usted siente de venir a adorar a Dios aquí? ¿Cuánto costaría? O sea, usted sabe que hay gente que paga, por ejemplo, para ir a lugares, restaurantes, por ejemplo, donde hay un grupito que está tocando ahí, mero destemplado, pero ahí está. Y la gente paga por eso. Pero usted puede venir aquí, hermanos, donde los hermanos se entregan de todo corazón con la música, están alabando a Dios. ¿Y quién le anda cobrando a usted? La paz que el Señor ha dado. En cuanto monetariamente, ¿cuánto puede valer eso? O la consejería que usted pueda recibir de una persona. Si usted va donde un psicólogo, ¿cuánto le va a cobrar el psicólogo? Pero usted va donde un pastor, ¿y eso cuánto vale? Nada, o sea, no porque no tenga un valor, sino que porque nadie le está cobrando. O si lo queremos poner desde otro ángulo, si por ejemplo usted fue alcohólico, pero gracias a que hubo un ministro del evangelio que predicó el evangelio, usted llegó a conocer a Jesús, nació de nuevo, su vida fue cambiada. ¿Cuánto usted se ha ahorrado en licor? ¿Cuánto se ha ahorrado de lo que antes gastaba, por ejemplo, en comprar cocaína o marihuana, o comprar cervezas, o comprar cigarro? Entonces, si usted pone a hacerse la cuenta, hermanos, serán cantidades tremendas que gracias a Dios hoy usted las tiene para usted y para su familia. Ahí es donde funciona eso que Pablo está diciendo. Si ellos recibieron lo espiritual, no es nada de que le den lo material. Entonces, siempre, hermanos, debemos recordar eso. Y ese principio que Pablo dice con respecto a los ministros, aquí lo está diciendo con respecto a la iglesia de Jerusalén, que es de donde brotó el evangelio, y así llegó hasta Macedonia y llegó a Acaya. Entonces dice, si recibieron esa bendición, ¿por qué no van ustedes a responder a esa iglesia? Esa es la lógica, ¿no? Si recibo lo espiritual. Por eso, hermanos, es de que a veces hay hermanos que me preguntan, es una pregunta que surge a menudo, sobre el tema de los diezmos. El diezmo es algo diferente a la ofrenda, ¿verdad? Pero vale la comparación. Y me preguntan, hermano, fíjese que en la iglesia donde yo me congrego, me dice, el edificio es nuestro, ya lo pagamos, aquí no gastamos más que en agua y en luz. Pero yo conozco una iglesita por allá que no tienen nada, entonces ¿puedo entregar mi diezmo allá? Entonces yo le digo, no, porque el principio de la Biblia, y así está establecido en Hebreos, es que el diezmo se entrega al sacerdote como un reconocimiento al ministerio, porque él es el que está haciendo la labor de mediación entre Dios y la persona. Entonces, un reconocimiento al ministerio. El diezmo uno lo tiene que dar
de aquel ministerio del cual uno recibe la edificación y su crecimiento espiritual. Entonces yo le digo, ¿usted de dónde recibe su crecimiento espiritual? ¿De esa iglesita? No, no, me dice, si yo no me congrego ahí, yo me nutro aquí en esta otra iglesia. Ahí es donde tiene que dar el diezmo. Pero mire, no tienen necesidad. Es que no es que tenga necesidad, es este principio que Pablo está mencionando y que está ahí en la Biblia. Y es que de donde yo recibo la bendición espiritual, ahí es donde yo doy mi reconocimiento. Si usted quiere ayudar a otra iglesia, le digo, eso ya es de sus ofrendas, de las cuales usted puede disponer libremente, porque la Biblia no dice a quién hay que darle y a quién no, ofrendas. Pero el diezmo sí dice que es el reconocimiento al rol sacerdotal, es decir, el ministerio a través del cual uno recibe la bendición. Es el mismo principio. Entonces por eso Pablo dice, qué bueno que tuvieron la buena voluntad, pero si no lo hubieran tenido, de todas maneras era su obligación hacerlo. Pero qué bueno que fue de buena voluntad. Versículo 28, así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Entonces, ahí es donde ya queda armado, ¿verdad? El plan de él. Va a Jerusalén, entrega la ofrenda y luego dice, me voy a España y de paso los visito en Roma. Cuando allí dice, cuando haya cumplido esta tarea, que es la de ir a Jerusalén y entregar la ofrenda. Lo que Pablo escribió en el original es sellar, cuando haya sellado esta tarea. Entonces, a muchos les ha llamado la atención que por qué Pablo dice sellar, que suena un poco raro, ¿verdad? Y porque suena raro es que, por ejemplo, en este caso ha sido traducida cumplir la tarea. Cassiodoro Reina tradujo concluido esto. ¿Por qué no pusieron sellar, que es lo que de verdad Pablo escribió? Porque no parece tener sentido, pero sí tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que él está terminando su tarea ministerial en esta región, que como él lo ha dicho, que desde Jerusalén hasta el Ilírico todo lo he llenado del evangelio, y ya no teniendo más espacio acá, ahora voy a España, pero voy a pasar por Roma. Él está terminando esa etapa donde ha evangelizado lo que hoy, hermanos, sería los países de Israel, Creta, Líbano, Siria, Grecia y acabo de decirle el nombre, hermanos, del otro país que ya me voy a acordar. Pero todos esos países se los había llenado con el evangelio. Entonces, habiéndolo llenado, él está terminando esa tarea. Pero para él el sello, u otra manera muy nuestra de decirlo, sería la cereza del pastel que él quiere poner como acto final para cerrar esa etapa de su ministerio. Es, hermanos, Turquía es el otro país. Turquía. La cereza del pastel es entregar esa ofrenda a los hermanos. Entonces, como diciendo, hermanos, ustedes están pasando hoy gran necesidad, pero recuerden que hace algunas décadas atrás ustedes presentaron el evangelio, se esforzaron, había habido mártires. Pablo había consentido, por ejemplo, en el martirio de Esteban en Jerusalén. Pero eso no fue en vano. Ahora el evangelio había llegado hasta allá, hasta lo que hoy es Albania. También hay que añadir ese país, Albania. Entonces, esa semilla que aquí fue regada con sangre de los mártires, ha dado fruto y se ha extendido hacia allá. Y esos hermanos, en gratitud por su esfuerzo, por su sacrificio, aquí mandan esta ofrenda para ustedes los pobres. Y ese para él iba a ser el sello del trabajo. Y habiendo concluido eso, ir a otra etapa, a España, como lo está planeando.
Por eso es que él lo llama sellar esta tarea. Versículo 29: sé que cuando los visite, iré con abundante bendición de Cristo. Entonces, cuando él habla de que va a ir con abundante bendición, ¿a qué bendición se está refiriendo? Él las ha mencionado en esta carta a los romanos. Lo que pasa es que las hemos visto en diferentes puntos, pero él ha dicho, por ejemplo, que quiere ir para ganar algunos para el evangelio, que quiere ir para compartir con ellos un don espiritual, que quiere ir a visitarlos para edificarse mutuamente, que quiere ir para que se puedan consolar el uno al otro. A todo ese conjunto de cosas es lo que Pablo llama la bendición de Cristo. Y dice: cuando vaya ustedes, quiero llegar con esa bendición. Ese es el plan. Pero usted sabe que uno puede planear, pero al fin y al cabo es Dios. Es lo que dice la carta de Santiago, que no podemos decir: mañana iré a tal lugar, compraré, venderé. Más bien, dice Santiago, deberían decir: si el Señor me lo permite. O como decimos nosotros: si Dios quiere, haré esto, haré lo otro. Entonces, ahorita él ha dicho lo que quiere hacer. Y ahí viene el refrán, que el hombre el hombre propone y Dios dispone. Entonces, Pablo sabe que la última palabra lo pone Dios. Entonces, como la pone Dios, él ahora ruega que oren por él. Dice el versículo 30: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha. ¿Y cómo se van a unir? Que oren a Dios por mí. Y él tiene dos peticiones por las cuales quiere que oren. Versículo 31, número 1 dice: pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. Y número 2, que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Esas son las dos peticiones que Pablo le está haciendo. Únanse conmigo en oración, oren por mí, por esas dos peticiones. Número 1, que el Señor me libre de los incrédulos de Jerusalén. Y segundo, que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ofrenda que yo le llevo. De seguro los romanos oraron por eso, como también estaban orando todas las iglesias que Pablo había dejado fundadas en Acaya, en Macedonia, en Galacia, en Asia. Pero ahora aquí hay una pregunta importante: ¿Dios respondió a estas oraciones? No respondió a ninguna de las dos. Mire las peticiones: pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Jerusalén. ¿Y qué le pasó a Pablo en Jerusalén? Fue a parar en manos de los romanos, que no eran creyentes, obviamente. Entonces fue a parar en manos de los incrédulos, que él dijo: oren para que no me ocurra eso. Y eso le ocurrió. Y la segunda petición es que reciban bien la ayuda que les llevo. Y tampoco ocurrió eso. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando Pablo finalmente llega a Jerusalén, los hermanos no le reciben la ofrenda que lleva para los pobres, porque ellos, como Santiago le dice, son celosos de la ley. Ellos eran creyentes, eran los judaizantes. Los hermanos de Jerusalén eran los judaizantes. Entonces ellos tenían un pie en el evangelio y el otro en la ley de Moisés, que era lo que Pablo había condenado por tanto tiempo, que Pablo a eso le llamaba estar caído de la gracia, decía él. Pero hoy Pablo está buscando una conciliación cuando va a Jerusalén a visitarlo. Pero Santiago le dice: mira, aquí todos son celosos de la ley. Entonces no le reciben la ofrenda. ¿Por qué no se la reciben? Porque es dinero gentil. Y para el judío religioso, el dinero gentil era inmundo.
Y para ellos pesaba más el tema de la ley que el hecho de que eran sus hermanos en Cristo. Hermanos que vivían en profunda pobreza, como los de Macedonia, que habían sacrificado a saber qué, hermanos. Quizás como la viuda, ¿verdad? Que todo su sustento habían dado y no lo recibían porque eran gentiles. Y para colmo, ni siquiera circuncidados, que era en lo que tanto insistían ellos. Entonces, ¿qué hacen con todo el dinero que Pablo lleva? Santiago le dice: mire, hay 7 hermanos entre nosotros que han hecho un voto. Entonces ve a purificarte con ellos al templo y paga sus gastos. ¿Y cuáles eran los gastos? Que para purificarse tenían que ofrecer sacrificios. Entonces le dice: mira, con ese dinero que traes, mejor compra las vacas, los corderos, el aceite, la harina que necesitan para su rito de purificación. Y Pablo lo hace porque está obedeciendo. Entonces, el dinero que era para los pobres va a terminar en los tesoros del templo, que estaba bajo control de los saduceos, que eran la clase sacerdotal. Ese es el triste final. Un día vamos a estudiar, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y esto que le estoy explicando brevemente lo vamos a ver mucho más detalladamente. Entonces, el hecho es que no recibieron la ofrenda. Entonces, ¿qué pasó? Y no todo el mundo estaba orando por eso, pues. Pablo mismo estaba pidiendo eso. Algo está mal. ¿Sabe lo que está mal? No es que Dios haya fallado, no es que la oración no sirva, no, la oración no está mal, Dios no está mal. Lo que está mal es nuestra mentalidad. Que nosotros tenemos la mentalidad de que porque yo ya le pedí a Dios, Él tiene que responder. Él tiene que hacer lo que yo le he pedido. ¿Y a cuenta de qué? ¿Quién eres tú? Dios es Dios. Dios es el soberano. Y la oración puede ser muy sincera, como la era la de Pablo, como la fue seguramente la de los romanos, a quienes Pablo les está dando estas 2 peticiones. Pero es la soberanía de Dios la que va a determinar si Él concede o no lo que le estamos pidiendo. A veces nosotros decimos: es que mire, el que está en pecado, Dios no le responde. Bueno, y así dice Juan capítulo 9, ¿verdad? Que Dios no oye al pecador, aunque esté orando, no lo oye. También Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Pablo no estaba pidiendo para gastar en sus deleites. Él estaba pidiendo para que estos planes de evangelización que él tiene salgan bien. Es decir, cumplir la gran comisión. Por eso le digo, no es que falle la oración, no es que falle Dios. Lo que falla es nuestra mentalidad de reconocer que Dios es el Señor y que Él va a tomar la última disposición. Por eso es que nuestras oraciones deben ser como las del Señor Jesús, que orando en el Getsemaní, Él le dijo: Señor, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba. Entonces, Jesús no quería beber la copa del dolor, de la muerte, pero como una colita le ponía su oración: pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. Esa colita es la que nos falta en nuestras oraciones, que usted puede pedir con toda fe. Y uno tiene que pedir y orar, hermano, creyendo que lo va a recibir. Pero al final de cuentas, que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y es lo que ocurrió en el caso de Jesús. Dios no le respondió la oración de librarse de la copa. Si lo hubiera librado, estaríamos condenados todos ahora. Entonces Dios sabía lo mejor y nos amaba tanto que sacrificó a su hijo por usted. No le respondió a él esa oración de librarlo de la copa, para que hoy pueda estar ahí sentado oyendo este plan maravilloso que él tenía para usted.
Así es. Entonces, nosotros somos los que podemos pensar, es que lo mejor es que Dios me libre de los incrédulos de Jerusalén. Lo mejor es que los hermanos me acepten la ofrenda que le llevo. Pero esos son nuestros planes, esa es nuestra idea, esa es nuestra opinión. Pero Dios tenía otros planes. ¿Cuál era el plan con la iglesia de Jerusalén? Eso le digo, esa es la historia del libro de los Hechos. Que Dios lo que quería era fuera de Jerusalén. Pero como le digo, ahí tenemos que estudiar el libro de los Hechos para que usted tenga claridad de eso, para que lo comprenda el argumento. Y en cuanto a Pablo, pues era ya el designio de Dios, que llegó a Roma, pero sabemos que prisionero, ¿no? Sabemos que en Roma todavía pudo predicar por 2 años y ahí termina el libro de los Hechos. Entonces, los planes de Dios son diferentes. Nosotros lo que tenemos que tener es esa comprensión, hermanos. Quien va a dar la última palabra es Dios. Y nosotros podemos orar, podemos hacer lo que queramos, pero al final la voluntad de Dios es la que será hecha. Como le digo, tenemos que orar creyendo sinceramente la oración, creyendo que vamos a recibir la respuesta. Pero al final es Dios. Entonces, si yo entiendo eso, cuando en la vida suceda que hay oraciones que Dios no me responde, no voy a agarrar llave, es decir, no voy a hacer como algunos hacen. No, Dios es una mentira, no existe, ya me voy, devuélvame la silla que doné, ya me la llevo. Esa es gente que cree que Dios está a nuestro servicio, cuando realmente nosotros somos los que debemos servirle a Él. O sea, Dios no es nuestro mandadero, no es nuestro médico, no es nuestro fontanero, no es nuestro mecánico para que haga lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si yo entiendo esa soberanía de Dios, no me voy a congestionar cuando las cosas no salen como yo esperaba. Entonces, no salieron como yo esperaba, entonces algo mejor tiene Dios para mí. ¿Cuándo? A saber. ¿De qué manera? A saber. Pero Él lo sabe. 32. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Y en el 33, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Ahí, hermanos, termina la carta a los Romanos. El capítulo 16, esa es otra carta ya. Como se lo expliqué en la introducción a Romanos, ya no se ha de acordar porque ya hace rato, ¿verdad?, que hicimos la introducción. Pero la carta a los Romanos aquí termina. Los manuscritos de la carta a los Romanos del año 200 para atrás, es decir, los más antiguos, esos manuscritos, después del versículo 33, tienen lo que hoy son los versículos 25 al 27 del capítulo 16. Es decir, que en las copias más antiguas de Romanos el capítulo 16 no está, sino que termina en el capítulo 15, pero con los versículos 25 al 27 del capítulo 16, que es el cierre, lo que hoy tenemos como el cierre. Entonces, lo que realmente ocurrió es que abrieron ese espacio, separaron esa bendición final de los versículos 25 al 27 del capítulo 16 para insertar otra carta de Pablo, que es la que hoy tenemos en el capítulo 16. Pero esto lo vamos a explicar más detalladamente en la próxima oportunidad, cuando nos corresponda el capítulo 17. Ahí vamos a explicar qué carta es esta, a quién iba dirigida, cuál era su propósito, y eso nos va a hacer entender ciertas contradicciones que han resultado complicadas cuando se cree que el capítulo 16 es parte de Romanos, cuando realmente no lo es. Pero eso, como le digo, será en la próxima oportunidad.
Por ahora, hermanos, creo que la lección fundamental que podemos aprender es que aquí el soberano es Dios y que nosotros podemos hacer planes, podemos orar por ellos, pero al final será la voluntad de Dios la que prevalezca, y ya sea que nos otorga lo que le pedimos o que no, que sea el nombre del Señor bendito. Igual que Job, ¿verdad? Que decía, aunque Él me mate, en Él esperaré. De Él recibimos los bienes, felices recibimos los bienes. ¿Por qué no vamos a recibir los males? Dice Pablo. Y no vienen del mismo Dios, pues. Y dice la Escritura, en todo esto Job no pecó, porque no atribuyó a Dios ningún despropósito. Job dijo, todo tiene su propósito. Que Dios nos guarde para que tampoco nosotros vayamos a pecar. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos, porque a través de tu palabra nos damos cuenta que tú eres el soberano y nosotros solo débiles criaturas que no conocemos ni discernimos cuál es tu plan, y mucho menos ni siquiera entendemos lo que es para nuestro provecho y lo que no. Por eso, Señor, hemos entregado a ti el control de nuestra vida y te rogamos que tu voluntad sea hecha. La aceptaremos con gozo, sabiendo que tú conoces y buscas lo mejor para cada uno. Te rogamos también por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy se están entregando a ti, recibiéndote como Salvador. Perdónales, produce en ellos el nuevo nacimiento para que puedan servirte, Señor, y caminar por este sendero de obediencia y de reconocimiento que tú eres el Señor y el que nos cuida en todo momento. Gracias, Señor, porque siempre tu voluntad es la mejor y la aceptamos sin quejas. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.